Shalom y bendiciones para todos. Damos gracias al Eterno porque tenemos una nueva oportunidad de poder compartir su palabra. Quisiera compartir con ustedes lo que tiene que ver con el gozo. Los creyentes y las personas en general hoy en día piensan que alcanzar la felicidad tiene que ver con suplir todas sus necesidades. Que no tengan carencia, que si necesitan un trabajo, si necesitan una casa, si necesitan un auto, si no tienen hijos pero quieren tener hijos, si no pueden viajar, entonces desean viajar. O sea, todo lo que encierra el anhelo de su corazón, piensan que cuando ya lo tengan, entonces van a ser felices. Eso es el pensamiento actual de las personas y de los creyentes. Ahora bien, vamos a ver qué dice la Escritura en 2 Corintios 12:10. Por lo cual, por amor al Mesías, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces aquí vemos un poco contradictorio lo que nos dice el apóstol. Él nos dice que se goza en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las angustias, en las persecuciones. Y dice que cuando es débil, es fuerte. ¿Cómo entonces nosotros podemos convivir con un concepto que nos dice que cuando todo aparentemente no está correcto, cuando todo nos hace falta o cuando estamos en este tipo de situaciones incómodas como angustia, depresiones o necesidades o nos están persiguiendo, nosotros tenemos que estar en gozo? Pablo dice, por amor al Mesías me gozo cuando está en todas estas situaciones. Humanamente, para nosotros eso no es posible. Pero para Pablo, él está diciendo que él vivió en esa situación. Veamos qué dice Colosenses 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones del Mesías por su cuerpo, que es la congregación. Aquí vemos entonces que nos está diciendo que se goza en lo que padece. Quiere decir que Pablo en este momento está padeciendo por los de la congregación de Colosas, pero él dice que en medio de ese padecimiento él siente gozo. Otro concepto que hasta los momentos todavía no podemos entender. Ahora veamos qué dice Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Aquí entonces se nos complica un poco más la cosa porque nos está diciendo que tengamos. Ya es un verbo que es imperativo y nos está diciendo tengamos por sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas. Quiere decir que en nuestra mente existe ahora una contradicción. ¿Cómo me gozo yo en medio de la prueba? ¿Cómo me gozo yo en medio de la adversidad o en medio de la tribulación? Como decía Pablo, en medio de persecución, en medio de adversidad. ¿Cómo resuelvo yo esto que dice la palabra? Porque según mi concepto, quiere decir que entonces gozarse es una cosa y estar pasando por prueba no es precisamente lo que a mí me guste como para yo gozarme. Entonces, ¿qué sucede aquí? Si la palabra nos dice que nos tenemos que gozar, quiere decir que el concepto que nosotros tenemos de gozo no es precisamente el concepto que tiene el Eterno de gozo y cuál es el concepto que Él transmite en medio de las tribulaciones que dice que tenemos que estar en gozo. Veamos entonces qué es lo que nos dice la Escritura, porque estar en un estado de contentamiento absoluto, cuando todo está satisfecho, eso sería lo normal, pero tener un contentamiento cuando estamos en necesidad, eso en nuestra mente no entra, eso en nuestra mente no es procesado. Por otro lado, vemos que hay personas que lo tienen todo, que tienen bienes materiales, que tienen viajes, que tienen casa, que tienen vehículos, que tienen hijos, que tienen familia hermosa, pero aún así no se sienten felices. Entonces, ¿cuál entonces sería la felicidad? ¿Cuál entonces sería el gozo o la alegría que nos muestra el mundo? En este caso, si tenemos todas nuestras necesidades cubiertas, pero no somos felices. Pero por otro lado, la Escritura nos dice que nos gocemos en medio de la tribulación. Entonces vemos que si hay personas que están en esas condiciones e inclusive hay personas que lo tienen todo y terminan atentando contra su vida. Es decir, no consiguen el gozo interior
que necesitan para disfrutar de todo eso que ellos han tenido. Entonces, obviamente existe una alegría, un nivel de alegría positiva, que es cuando tenemos este tipo de cosas y cuando no tenemos ese tipo de preocupaciones con respecto a lo material. También tenemos otra alegría cuando nosotros estamos frente a una victoria, sea de un equipo de deporte, sea porque recibimos una noticia, un ascenso en nuestro trabajo, o sea porque no teníamos trabajo y encontramos un trabajo y recibimos una llamada y mira, está siendo empleado, entonces wow, nos volvemos eufóricos, nos alegramos y sentimos esa satisfacción interna, esa sensación placentera en nuestro interior porque hemos alcanzado un logro. Ese logro, esa victoria es obviamente es agradable, pero en realidad ese es el gozo que tiene el Señor, porque obviamente cuando estamos en tribulaciones, esa alegría no está, ni el gozo, ni la euforia, ni nada que se le parezca. Sin embargo, leímos en la Escritura que en el contexto de la Escritura es cierto que este tipo de alegrías existe, pero también existe la alegría que viene o que debemos tener en medio de una tribulación, en medio de una situación incómoda. Y eso tiene que ver con aceptar la voluntad del Eterno. Eso tiene que ver con la humildad, porque la humildad nos permite aceptar la voluntad del Eterno tanto para lo bueno como para lo no tan bueno. ¿Por qué? Fíjese que Job dice, recibiremos del Eterno lo bueno y no recibiremos lo malo. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no aceptar que lo que estamos recibiendo no proviene de Él? ¿O quiénes somos nosotros para cuestionar los juicios del Eterno que siempre son perfectos? Y el camino del Eterno siempre es perfecto, aunque usted y yo no lo entendamos. Que no es sencillo pasar por una tribulación y gozarnos, obviamente que es así, pero dentro del gozo humano. Porque si es dentro del gozo del Señor, ya sabemos que una de las características, de las principales características, es aceptar la voluntad del Eterno. Y eso no significa que nos vamos a estar sonriendo y diciendo, oye, jajaja, estoy pasando por esta prueba, jajaja, me duele la cabeza, o jajaja, o tengo esta enfermedad y estarme riendo como un payaso. No se trata de que seamos ese tipo de alegría o ese tipo de euforia en medio de la adversidad. Se trata de tener la tranquilidad, tener la paz y aceptar en ese momento la voluntad del Eterno y entender que su juicio en ese momento, que ese camino por el que estamos transitando, viene de parte del Eterno. Adicional a eso, nos dice el rabino Twersky lo siguiente. Gozo significa la confianza en el Eterno hasta el punto de que cualquier sea la cosa que nos ocurra, estimemos que de un modo u otro es justo y correcta en el esquema divino total, aunque para nuestro humano entendimiento no parezca serlo de ninguna manera. Entonces aquí yo noto lo que significa una prueba sobre otra prueba. Pensamos que la primera prueba es la ruptura, el dolor, la dolencia, la salud, la carencia, la necesidad que tenemos en ese momento. Para mí esa es una primera prueba. Pero la segunda prueba es o tiene que ver con nuestro comportamiento frente a la prueba. El rabino Twersky nos dice que significa la confianza en el Eterno hasta el punto de que estimemos, sea lo que sea, estimemos que ese juicio viene del Eterno. Así no lo entendamos. Entonces, la prueba es cuál es el comportamiento que tenemos nosotros frente a la aflicción. Porque tenemos dos caminos. El primero, la queja. ¿Por qué, Señor, me mandaste esto? ¿Qué hice? Segundo, el cuestionamiento, la inconformidad, la depresión. Todo lo que nos da producto de esa prueba que estamos pasando. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, porque íbamos caminando y vamos transitando y de pronto, ¡pau!, vino la prueba, vino una situación que nos movió el piso, un asunto de salud, vino un asunto de un divorcio, vino un asunto de una carencia económica, que teníamos dinero y de pronto ya no tenemos. Entonces todo se vino abajo de pronto. Ese choque que recibimos, que lo entendemos como una prueba, y la actitud que tenemos luego de eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Quejarnos, wow, ¿y por qué me pasó esto? ¿Qué pasa, Señor? ¿Te olvidaste de mí?
¿Qué es lo que sucede? ¿Qué hice que me mandaste esta situación? Entonces esa es la primera actitud. Y la segunda actitud, como dice el rabino, tener la confianza de que los juicios del Eterno son perfectos. Y anterior a este vimos el hecho de aceptar la voluntad del Eterno confiando en que lo que está haciendo es para bien, es para nuestro bien, es para ayudarnos, es porque algún propósito hay allí escondido. Entonces, transitar ese camino o transitar el proceso entendiendo que estamos en su perfecta voluntad, entendiendo que confiamos en que sus juicios son perfectos, en que nada se escapa de sus manos y nosotros estamos en sus manos, nos va a ayudar a caminar durante ese proceso, durante esa aflicción de mejor manera. Dice Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Elohim de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Aquí vemos que la escritura es clara. Nos dice que sus caminos son rectos. Dice que Él es justo y recto. Él es el Todopoderoso. Él es el que sabe el camino. ¿Cuál es el camino mejor para nosotros? Si nos tocó una prueba, entonces tenemos que ver qué es lo que tenemos que hacer en medio de ella. Dice el Salmo 145:17. Justo es el Eterno en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Aquí también vemos que el Eterno es justo en todos sus caminos y es misericordioso. Entonces, en medio de esa circunstancia, también tenemos que entender acerca de su misericordia y su bondad. Nuestra mente no lo entiende y eso es normal, pero ese es el trabajo. 1, aceptar su voluntad y 2, confiar en su misericordia, en su bondad, en su justicia. Eso es parte de lo que es el gozo. Entonces, hay caminos, decisiones y actos del Eterno que no vamos a comprender. ¿Por qué? Porque está fuera de nuestro alcance, porque nosotros somos finitos y el Eterno es infinito. Entonces, tratar de comprender lo que nos está sucediendo, tratar de darles explicaciones, tratar de buscar en nuestros antepasados, mira, yo hice esto y esto, entonces yo tengo que corregirlo con el fin de que el Eterno me sane, con el fin de que el Eterno me provea o con el fin de que el Eterno me saque de esta situación. O inclusive hasta nos llenamos de promesas, yo no voy a hacer esto, yo no voy a hacer lo otro. Y no es que esté mal, simplemente que el Eterno nos demanda que nos gocemos. Y dentro de gozarnos es aceptar su voluntad y confiar en Él. Porque buscar preguntas, hacernos preguntas, buscar e indagar, en tratar de entender al Eterno, lo único que nos va a generar es una frustración al no tener las respuestas que nosotros queremos. Por ejemplo, ¿cómo le podemos responder a un padre que tenga un hijo discapacitado? ¿O cómo le podemos responder a una madre que después de tener un embarazo, antes de dar a luz, pierde la criatura? Esas son cosas que se escapan del entendimiento humano. ¿Cómo podemos entender la naturaleza cuando se presenta un terremoto y mueren miles y miles de personas? Esas cuentas en los cielos solo las tiene el Eterno. Eso nosotros no lo podemos entender. Por más que usted quiera, no lo podemos entender. Hay circunstancias que la mente humana nunca le va a encontrar explicación. ¿Por qué? Porque para eso están, para que nosotros aprendamos a anularnos, a confiar en el Creador, en el dueño del mundo, porque Él sabe perfectamente qué es lo que nos sucede y ese conocimiento está fuera de nuestro alcance. Eso es algo que tenemos que tener claros. Por otro lado, vemos a los creyentes con poca sensibilidad humana. Aquellos creyentes que no tienen esa empatía. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la persona está en una prueba, lo primero que dicen es, por algo te está pasando eso. Revísate. Ese no es un proceso que vino de gratis. Porque la palabra dice que ninguna maldición viene sin causa. En lugar de ayudar a la persona, lo que hace es que lo hunden más. ¿Por qué? Porque la persona está pasando por un momento difícil. Está pasando por un momento desagradable. Entonces, aparte de que ella se siente castigada, la otra persona viene y coloca sobre ella más carga emocional, entonces ya se siente mucho más culpable de lo que se sentía antes. Entonces estas personas que andan juzgando, condenando, colocándole más peso a la persona en su área emocional, en su área sentimental, no porque tiene que ser fuerte, porque tiene que ser duro, porque la palabra dice, sí, la palabra dice, pero el Eterno dice que seamos y lloremos con el que llora.
El Eterno dice que ayudemos a la persona que está en necesidad, que está en angustia, porque usted no sabe por qué esa persona o cómo esa persona se siente por dentro. Y no es de nosotros estar buscando o estar adivinando los designios del Eterno. No, porque yo sé por qué te pasa eso. No, al contrario. Nadie tiene una relación tan directa con el Eterno como para que el Eterno le esté confiando. Mira, yo le voy a hacer esto a fulano, le voy a pasar por prueba a esta persona y te está diciendo a ti por qué y las razones de por qué esa persona está pasando prueba. Mire, eso es demasiada soberbia del creyente. Pensar que en su mente él tiene todas las respuestas y entiende el camino del Eterno con respecto a las pruebas de las demás personas. Nadie tiene semejante confianza como para que el Eterno le diga lo que va a hacer. Solamente vemos un caso en la Escritura que fue el caso de Abraham, que el Eterno le dijo a Abraham que iba a destruir una nación, iba a destruir un pueblo, y Abraham intercedió. Y a la final el Eterno igual lo destruyó. Dice el rabino Twersky: todo lo que podamos hacer por la persona afectada por alguna tragedia es compartir con ella nuestra fe, una fe que trascienda la razón y la lógica. Entonces aquí vemos que el rabino nos recomienda que compartamos con la persona que está en prueba, compartamos nuestra fe. ¿Cómo compartimos nuestra fe? A veces nosotros hemos pasado por situaciones difíciles y esas situaciones difíciles de las que hemos salido nos ha validado para poder compartir con otros las palabras que nosotros recibimos en ese momento, cómo nos levantamos o cómo el Señor nos levantó. Entonces, esa fe o esa creencia, esa experiencia que nosotros le compartimos a esa persona, ayuda a esa persona a salir de la angustia de saber que no es la única persona en este mundo que ha pasado por una prueba difícil. Porque a veces cuando estamos en pruebas difíciles nosotros pensamos que somos los únicos, que nadie más ha pasado por esa situación, y no es así. Hay mucha gente que ha pasado por las mismas situaciones nuestras y probablemente lo que otra persona está pasando no es lo que tú pasaste, puede ser, pero fue una prueba. Y ahí conociste al Eterno mucho más de lo que lo conocías antes. Eso es algo que es bueno y es importante compartirlo con esas personas. Darles palabras de aliento, darles palabras de la sabiduría que adquiriste en ese proceso y posterior a ese proceso. Ayudarlo a entender que todos pasamos por dificultades, porque las dificultades nos ayudan a crecer. Las dificultades nos ayudan a acercarnos al Eterno. Entonces la persona de alguna manera se puede sentir consolada al darse cuenta de que no es el único en la tierra que pasa por prueba, ni que pasa por dificultad, y que a la final el control lo tiene el Eterno. Entonces ayudemos a iluminar el alma de las demás personas que están pasando por situaciones difíciles. Si piden ayuda en usted, ayúdelo, conéctelo con la palabra, conéctelo con el Eterno, para que esa persona pueda superar la prueba de la mano del Eterno como usted un día la superó. La idea de ayudar a alguien, o la intención de ayudar a alguien, es quitarle la angustia de su corazón, que esa persona se pueda levantar, que pueda dejar ese momento angustioso, eso que la agobia, eso que no la deja ser, que la deprime y que la tira contra el suelo, y por lograr levantarla. Esa es la idea y la intención de alguien que se acerca hacia otro buscando ayuda, no para que la persona le recrimine o la culpe o le esté diciendo que se revise, que por qué le está pasando esa situación y que por qué está viviendo ese proceso o esa maldición o lo que sea que esté viviendo, porque eso se llama soberbia. Entonces tenemos que dejar de ser soberbios y de estar culpando a los demás como si nosotros tuviésemos la verdad en nuestras manos del suceso o de lo que la otra persona está viviendo. Ahora bien, el proceso de aceptación de una prueba no es que la persona ande de risita o ande sonriendo por lo que le está pasando, como ya se los dije. No es vivir constantemente eufórico, manifestando que está feliz por la prueba que está viviendo. No, ya sabemos que eso no es. Porque el Eterno no es tan cruel como para demandar un gozo en medio de las tribulaciones, de ese tipo de gozo. El Eterno lo que está demandando es que confiemos en Él. Eso sí es lo que Él requiere. Que entiendas que que estás en sus manos, que aunque no entiendas el suceso, porque lo que te está pasando, eso no vino de la nada, eso vino de su mano, eso vino por su voluntad y por alguna razón y un objetivo trascendental va a tener esa prueba.
acercarte a Él, algo escondido hay ahí, como el caso de Esther. Cuando Esther y Mardoqueo vivieron la situación que vivieron, dice la Escritura que el nombre del Eterno no aparece por ningún lado. Su nombre estaba escondido, pero a pesar de que su nombre estaba escondido, no significa que Él no estaba ahí. Él estaba allí, Él los salvó, Él los levantó e hizo todo ese proceso que se vivió con la reina Esther y Mardoqueo. Entonces, nosotros no tenemos la capacidad mental para entenderlo. Aparte de eso, que el hecho de alcanzar ese gozo, esa confianza, de alcanzar y aceptar que esa es la voluntad del Eterno, eso no es que nos va a quitar la prueba. No, porque ya yo lo acepté, ya yo confío en el Eterno, entonces ya yo voy a pasar esto porque ya alcancé el objetivo. No, la comprensión no te va a quitar la prueba, simplemente te va a ayudar a que en tus momentos de aflicción sepas que está el Eterno allí contigo. Simplemente te va a ayudar a darte paz, a darte tranquilidad, que te vas a caer, que vas a tener crisis, que hay días que no te vas a querer levantar, cierto, pero al otro día te vas a levantar. Es tener la confianza de que si hoy estabas con los niveles bajos, mañana el Señor te va a subir, el Señor te va a levantar, porque mientras estés cimentado en la roca, estás siendo fortalecido. La vida no consiste en momentos solamente de prueba. Es decir, tú tienes una prueba, pero tú no estás 24 horas en esa prueba. Hay momentos o pensando en esa prueba, porque si estás 24 horas pensando en esa prueba, te vas a deprimir todo el tiempo. ¿Qué pasa? Que las personas que están en situaciones difíciles, a veces llegan otras personas que se le acercan de su entorno a darle una noticia que es agradable. Y esa noticia que es agradable le produce alegría, o por lo menos produce alegría en la persona que está viviendo la experiencia. ¿Qué sucede? Que cuando la persona es capaz de salirse de sí misma para alegrarse con esta otra que está viviendo un acto que le agrada, algo que le agrade, algo que lo alegra, y esta persona se alegra con ella, eso es algo súper máximo y súper espectacular en las manos del Eterno, porque el Eterno tiene esa capacidad. Para la psicología o para el mundo terrenal, eso no es posible. No es posible estar deprimido y también alegrarse. Para el Eterno sí. Fíjense que el Eterno se puede alegrar, por un lado, de las personas, de aquellas personas que lo buscan, que se acercan a Él, que están constantemente orando, estudiando la palabra, siendo dadivosos, siendo generosos, sirviéndole, pero también se entristece de las personas que no les buscan. También se entristece de aquellas personas que están pasando por pruebas, porque el Eterno, cuando una persona está pasando por pruebas, el Eterno también sufre. Entonces, por un lado se alegra porque estos están haciendo el bien, pero por el otro lado se alegra de las personas que están en tristeza y de las personas que tampoco buscan su camino, que no buscan su presencia y que van perdiendo su alma. Estos dos sentimientos pueden convivir. Igual el ser humano, cuando el ser humano está en una prueba y es capaz de salirse de él, salirse de su dolor, dejar de ser en ese momento egoísta y dejar de pensar en él y alegrarse porque otra persona tuvo una noticia agradable, eso es tener un carácter del Eterno. Eso es gozarse en medio de la tribulación, porque quien te está sustentando es la roca. Tú estás sustentado y cimentado en esa roca, y en esa roca eres capaz de ser instrumento de bendición para otra persona. Entonces, ambos sentimientos pueden convivir. Para terminar, quisiera ejemplificar lo que es el Padre Celestial con respecto a nosotros cuando estamos en una prueba. Veamos a un niño. El niño no tiene entendimiento. Cuando llega adolescente, tiene el entendimiento de un adolescente. El adolescente sabe, porque ya vivió, lo que un niño puede sentir, pero no sabe lo que piensa el adulto. Pero el adulto sí puede sentir y entender estas dos etapas porque ya él las vivió. Entonces, si comparamos al niño con nosotros y el adulto con el Eterno, vamos a darnos cuenta de que un niño nunca va a entender lo que un adulto haga. Por ejemplo, el padre lleva a su hijo a vacunarse. Cuando el padre vacuna al hijo,
el hijo le duele, sabe que viene una aguja que va a penetrar su piel, sabe y siente un daño en él. Él llora, se deprime, se pone mal. Cuando ve al médico no lo quiere ver. Cuando va al hospital ya no quiere que su papá lo suelte porque sabe lo que le espera con una vacuna, con una inyección. Pero él no entiende que esa vacuna es por su bien. Eso que él le produce dolor físico, eso que lo hace llorar, eso que le genera temor, eso es para su bien. Que su padre necesita hacerlo para ayudarlo a evitar enfermedades y a crearle un sistema inmunológico más fortalecido. Por eso lo vacuna, pero el niño no lo entiende. Igual es el Eterno con nosotros. El Eterno es nuestro Padre y Él envía esas vacunas, esas inyecciones que nosotros no podemos entender, que nos duelen, que nos crean emociones de tristeza, emociones negativas, que no podemos creer, que no podemos confiar. Y en nuestra mentalidad de niño no alcanzamos a confiar y a entender que el Padre lo que está haciendo es para nuestro bien, que ese camino o ese juicio es perfecto, que sus caminos son eternos, que somos sus hijos, que estamos en sus manos y estamos sustentados en sus manos. Entonces, ese sentimiento de gozo es entender que estamos dirigidos por Él, que esa vacuna que nos está poniendo nos va a fortalecer nuestro sistema interno, nuestra espiritualidad. Esa aguja que nos están penetrando nos va a ayudar a crecer, que en este momento ese pinchazo nos da dolor, pero que luego va a ser de beneficio y de fuerza para nuestro mundo interior. Entonces, que el Eterno nos dé las fuerzas que necesitamos para superar todos los obstáculos, todos los momentos difíciles, todas las pruebas tomados de su mano, anulados a su voluntad, confiando en que lo que Él está haciendo es para bien, es para nuestro bien, porque estamos en sus manos y en sus manos Él siempre va a hacer lo mejor para nosotros. Sean bendecidos y la gloria y la honra sea siempre para el Eterno.